Muy buenos días, hermanos. Tengan la bondad de abrir la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 37. Salmos, capítulo 37. Salmo, capítulo 37. El título que le he puesto a este mensaje es ¿cómo reaccionar ante la maldad? La maldad a veces nos afecta directamente. Cuando alguien nos calumnia, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien miente, porque cuando están diciendo la verdad, si sea algo malo, aunque nos enojemos, pues tenemos que aceptar. Pero es muy duro ver que algo se viene a nosotros con injusticia. A veces puede ocurrir en el hogar que los hijos se rebelan contra uno, ¿no? Le dicen cosas a veces hirientes. ¿Cómo reaccionar allí? A veces en el lugar donde trabajamos o donde estudiamos. Entonces, es directo contra nosotros. ¿Cómo reaccionar, hermano, bíblicamente, no? Pero también, ¿cómo reaccionamos cuando vemos tanta injusticia en el mundo y en el Ecuador en especial? ¿Cómo reaccionamos ante tanta maldad que está pasando en las ciudades más grandes? Y todo obedece al odio institucionalizado en este país. Miren las cárceles. Sé que allí hay gente que está pagando por algún daño. Pero si el sistema realmente fuera de rehabilitador, se rehabilitarían, no todos, pero creo que una gran parte. O sea, todo depende, yo me doy cuenta que todo depende del líder. Si el líder principal de una nación es un hombre honesto, justo, cumplidor de la palabra, el resto lo sigue. No sé si ustedes conocen, pero hay un presidente en El Salvador, en El Salvador. Es apellido Bukele. Y allí existe unas organizaciones delictivas, entre ellos los maras. Pero ¿cómo se han apaciguado esa gente, no? Porque ven que arriba hay un hombre que cumple, que es de palabra. Entonces, la sociedad comienza a cambiar. Y gracias a Dios por El Salvador. Porque su presidente Nayib Bukele es, creo yo, por lo que he leído, he visto su biografía, su nacimiento, sus padres eran cristianos. No sé si él sea 100% cristiano, pero todo su accionar no es alguien que lo anda diciendo, yo soy evangélico. No, es un hombre de palabra y él siempre toma a Dios como principal. Desconozco si es realmente cristiano, me parece que sí. Pero sí, hermanos, la mayoría de países en el mundo, la mayoría están controlados por presidentes, reyes, primeros ministros, etcétera, cancilleres, que no son correctos. Entonces todo eso genera en la sociedad impaciencia, deseo de tomarse la justicia por sus manos. ¿Cómo reaccionamos ante jueces que vemos a diario que liberan a las personas que han delinquido, pues? Y eso lo podemos notar cuando el sicariato toma partido, alguien muere, es lo primero que dice la policía, tiene antecedentes penales.
Pero cuando uno comienza a revisar, esa persona hace 3 años mató. Hace un poco de tiempo anduvo con armas, traficó con droga. En menos de 3 años. ¿Cómo es que salió? Porque los jueces le permiten la salida, pues. No es que, lamentablemente, la mayoría de jueces son bien corruptos. Ojalá que no caigamos en manos de la justicia, hermano. Evitemos caer en manos de la justicia. Y por eso este mensaje es bueno, para reaccionar bien. No nos metamos en problemas con la justicia. La justicia está totalmente corrompida. En todo el mundo, hermano. No me vengan a decir que solamente en Colombia. En todo el mundo. Entonces, yo quiero invitarlos a leer el Salmo 37, una parte. Ustedes lo pueden terminar en casa, es muy bonito. Pero David nos da algunos consejos. Así que quiero invitarlos a que se pongan en pie. Y los que están aquí, allá, pues, no se van a poner en pie si lo desean. Pero voy a leer la palabra de Dios. Salmo 37, y voy a leer hasta el versículo 11. Así dice el Señor. ¿Cómo reaccionar ante la maldad? Escuche. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Escuche bien, hermano. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Leamos el 11 todos juntos. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Dios bendiga su palabra, hermano. Tomen asientos. David había sufrido mucho. Había sufrido bastante. Yo creo que desde niño, porque era el menor. Cuando David va a entregarle alimentos a sus hermanos cuando estaban en pelea con Goliat y los fariseos, ahí se nota de que como que no lo querían mucho. David era el que pastoreaba las ovejas. Un trabajo no digno, tal vez. En ese entonces mejor era ir a la guerra. De joven lo encontramos sufriendo a causa de un hombre envidioso llamado Saúl. Un hombre que todo era solo apariencia, pero era un corito. Corito significa hombre desnudo, por si acaso, ¿no? Una persona, un ser sin personalidad. Víctima de la envidia, víctima de la incompetencia y más que nada víctima de ser un hombre carnal. Él lo persiguió a David. Jovencito, tuvo que huir y vivir como topo, como rata, metiéndose en las cuevas, huyendo por las montañas, diciéndole: ¿por qué me persigues?
David sufrió mucho. Siendo ya un padre, sufrió también. Porque sus hijos, algunos de ellos hicieron cosas feas. Su familia era una familia no cohesionada, era una familia muy dividida. Él sufrió mucho. De viejo sufrió. Ver que sus hijos no andaban en los caminos que él había andado. Sufrió vejámenes de los mismos súbditos, como Simei, que cuando él iba huyendo, porque Absalón lo perseguía. Y Simei tiraba tierra y lo insultaba. Él estaba alabando a Dios cuando su mujer lo vituperó. Le criticó a David que andaba adorando a Dios. Imagínense nosotros tener una esposa y llegar a casa contento de haber sido bendecido por Dios y visitado por Él, y llega a nuestra casa, nuestra esposa nos recibe de una forma amargada. David sufrió. Y hermanos, por eso David nos dice o nos ofrece algunos consejos acerca de cómo reaccionar cuando llegamos a ser víctimas de planes dañinos, sea directamente o, como yo dije, a través de las medidas económicas que toma un país, un gobierno, quedarnos sin trabajo. ¿Saben que van a salir? Dicen más de 60,000 servidores públicos van a salir. Yo diría, está bien, ¿no? Pero hubiera una medida para ponerlos a trabajar, que la empresa privada los contrate, pero dejarlo en la calle. Ya han votado miles desde el gobierno anterior hasta ahora, y cada vez más y más pobreza, y cada vez nos apretan más el cinturón. ¿Cómo reaccionamos ante ello? Bueno, hay un camino fácil: amargarnos, hermano, hablar mal de este gobierno, comenzar a escuchar las mentiras, porque también se han de decir mentiras de este gobierno. Podemos llegar a amargarnos. Y eso te digo, querido hermano, si te amargas, te alejas de Dios. Dios no puede vivir gobernando una vida de una persona amargada. La maldad que a veces se cierne sobre nosotros, por la familia, por los amigos, por los hermanos de la iglesia, nos amarga. Pero tenemos que salir de esa arena movediza. No podemos dejarnos de aplastar por la amargura, ni tampoco por lo que ocurre a nivel mundial o en el gobierno. ¡Qué injusticia! 17 misioneros en Haití. Son víctimas, son secuestrados. Y por cada uno piden $1 millón. Si ellos andaban repartiendo, haciendo bien a los niños en Haití, pero Haití ya se convirtió en lo que el Ecuador, si no hay un control, va a ocurrir. Haití está tomado por las pandillas, son pandillas peligrosas. Y veía un reportaje esta semana de que Durán ya es como, una parte de Durán es como Haití, y Guayaquil también. Ya hay zonas que la policía no puede entrar. Allí domina es el narcotráfico. Niños chiquitos corriendo con pistolas ya, formándose para ser sicarios. ¿Cómo reaccionamos? Nos da coraje porque vemos que Ecuador, si es un país que tiene dinero, si llega un buen gobernante, el país se levanta, se hace justicia, si se apoya más al pobre que al rico. Sí, sí se puede cambiar. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer? Ponernos en el mismo plano de aquellos que insultan, de aquellos que están amargados, de aquellos que destilan odio por todas partes. No podemos hacer eso, hermano. La palabra se llama confiar en Dios. Ese es el secreto para seguir en este mundo
y no dejarnos tapar por el odio, por el lodo del odio. ¿Qué dice David? No te impacientes. No pierdas la paciencia, hermano. Yo sí la he perdido, pero gracias al Señor porque me permite enseñarles a usted y reacciono nuevamente y veo lo que dice su palabra. No puedo perder la paciencia. No te impacientes. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es esa capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestosas, cosas malas. ¿A quién nos gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? Pero tenemos que tener paciencia, ser tolerantes con las desgracias y adversidades que vienen. Lo importante es que sepamos que Dios todavía está al control del mundo. No te impacientes, no pierdas la paciencia a causa de los malos. Y ya lo he descrito. Hay mucha maldad en el Ecuador, hermano. Hay mucha maldad en el Ecuador. Somos testigos de lo que está ocurriendo en las cárceles, ¿verdad? Tanto odio, tanto odio. Y los jueces, la mayoría de ellos viviendo bien, a causa de dejarse sobornar. No hay justicia. Veía a un muchacho que ya tenía que salir. Ya estaba libre, ya había cumplido su pena. Y el juez no le dio la gana de darle la boleta y lo mataron. Y después tiene la cachaza, perdone que diga esto, de irle a dejar la boleta de excarcelación a su familia cuando ya estaba muerto. Qué injusticia, hermano, y uno se llena de coraje. Pero sabe, hermano, que eso no está bien en nosotros, porque nos va a hacer daño, como vamos a ver aquí. Por eso dice, no te impacientes, no pierdas la paciencia a causa de los malignos, ¿ya? No te impacientes. La segunda causa que también a nosotros nos produce amargura es ver cómo la gente progresa en dinero, nada más. En dinero. Porque no tienen nada más. Tienen una casa, pero no tienen un hogar. Algunos tienen una esposa, una mujer, pero no tienen una esposa. Tienen hijos, pero no hijos cariñosos que lo respetan. Tiene cama, pero puede que tenga de 3 plazas, de la mejor marca, pero no puede dormir. Y todo el dinero para los médicos, porque la gente se tiene que enfermar, ya que no tiene paz. Por eso dice, no tengas envidia, porque la envidia también es parte de a lo que arribamos. Envidiar, y especialmente nosotros los creyentes. Quizás muchos de nosotros fuéramos científicos, estuvieron ganando harto dinero, pero preferimos seguir a Cristo. Y no somos pobres, pero somos de bajos recursos y nos movemos durante el mes y alcanzamos el presupuesto, pero somos cristianos. Y eso es lo lindo. Pero llega un momento, a veces le pasa a nuestros hijos, como ven que no le podemos dar todas las comodidades, comienzan a pensar en cómo tener dinero. Y a veces se equivoca, porque ellos no están acostumbrados a andar en el mal camino. Se hacen amigos de alguien. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, con las amistades de sus hijos. Y comienzan a delinquir. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. El Salmo 73 dice algo de esto. Y fíjese que el señor Asaf era un santo, porque Asaf era un hombre que pertenecía a los adoradores del templo, un descendiente de los levitas. Y este Asaf, siendo santo, fue removido como un terremoto y comenzó a envidiar a los impíos, porque ellos no tienen congojas, decía, por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia,
los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Él se da cuenta de eso y dice en el versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hermanos, en la situación que estamos nosotros, podemos también generar en nuestros hijos este sentimiento negativo, la envidia. Debemos, hermanos, enseñarles a vivir a nuestros hijos resaltando lo que nosotros tenemos, poder sentarnos a la mesa y agarrarnos las manos y dar gracias por los alimentos que nos da, contentarnos con lo que tiene, enseñarnos a los hijos con el ejemplo que debemos de tener contentamiento con lo que tenemos. No es que debemos de ser ya unas personas que no luchamos por la vida, no, mi hermano, tampoco eso. Debemos de estar contentos con lo que tenemos. Y créame, hermano, que mientras el Señor viene, Dios poquito a poco nos irá dando las cosas necesarias para la vida. Sí, se lo aseguro. Entonces, hermanos, dice, no te impacientes a causa de los malos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Cuál es la razón? Versículo 2. La vida de ellos es efímera. Mientras la vida de un hombre de Dios es larga. Hablando en términos generales, ¿no? Es larga. Porque incluso si hemos tenido vicio, al ser cristianos nos rehabilitamos, nuestra salud se rehabilita. Si antes éramos personas que no valíamos, ahora tenemos un valor grandísimo, porque el tesoro de Dios habita en nosotros y nos ha dado un adelanto que es el Espíritu Santo, que no lo tienen las personas sin Cristo. Así que si usted en el pasado fue alguien que no valió, ahora usted tiene valor. Cristo le dio valor y manténgase allí. En cambio, las personas que cometen injusticia, que son malas, su vida es efímera, y la compara aquí con dos hierbas, ¿no? La hierba dice, porque como hierba serán pronto cortados. En los sitios donde hay ganadería, pues la hierba la cortan para darle a los animales. Crece y inmediatamente la cortan. Pero también hay hierba que se queda en el campo y se tiene que secar, pues ya llega la falta de lluvia y se seca. Es efímera la vida. La vida de una persona que hace maldad, una persona que no anda en los caminos de Dios y que para obtener dinero hace maldad, hermano, es efímera. En cambio, dice, ¿qué debemos de hacer? Aquí viene la clave. Confía en Dios. Confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová y haz el bien. Ante tanta maldad que vemos ahora, ¿qué debemos de hacer? Confía. Dios está haciendo las cosas perfectas. No nos desesperemos. Dios está haciendo las cosas perfectas. Pronto aparecerá. Ojalá que algún momento aparezca un político honesto. Ojalá. Cambiará la cosa. Le aseguro, cambiará la cosa. Y si no sucede eso, hermano, nuestro futuro no es aquí. Nuestro futuro es en un reino celestial. Es en un reino donde Cristo gobernará. Ese es nuestro futuro. Debemos de ver más allá de la circunstancia. Pero la Biblia te prohíbe impacientarte y envidiar a aquellos que hacen mal. Eso te prohíbe. Más bien dice, confía en el Señor, agárrate de Él, profundízate en las Escrituras, profundízate en lo que ella dice. Agárrate, hermano, de las Escrituras, que ella sea el faro que te alumbre. Acuérdate que tú has llegado a Cristo y Cristo dijo que cualquiera que llega a Él no andará en tinieblas. Agárrate de Él. Deja que las Escrituras alumbren, que sea tu lámpara
cada día. Y no la circunstancia que miramos. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Qué lindo, ¿no? Habitarás en esta tierra. En el contexto de David estaba la Palestina, pero también él pensaba en el futuro. Nosotros tenemos aquí en la tierra una vivienda por un tiempo, luego nos iremos para siempre de esta tierra, o por un tiempo, porque después regresaremos. En el estado en que está nos iremos para siempre, no volver a ver esta tierra tan contaminada. Pero lo lindo que dice, te apacentarás de la verdad. Si tú confías en el Señor, te apacentarás de la verdad. Nosotros comemos mentira y la mentira intoxica. Los periódicos nos dicen mentira, hermano. Por eso es que casi ya nadie compra el periódico. Los noticieros, casi poca gente ve. Dicen que los periódicos ahora se varan. Hay periódicos que eran grandotes, ahora lo han hecho chiquitos, porque ya pierden. Ya casi nadie cree en la prensa, en los noticieros, ya nadie les cree. Porque son mentiras, y al cristiano que está buscando la verdad le molesta la mentira. Te apacentarás de la verdad. ¿Y dónde se encuentra la verdad? En la palabra de Dios. Conocerás la verdad te hace libre, y la verdad te alimentarás cada día. Estarás comiendo verdad, y eso alimentará tu vida, y volverás a hacer o cumplir el propósito para el cual Dios te creó. Ahora, desde el versículo 4 en adelante, hay lo que se conoce condición y promesa. Hay una condición y luego aparece la promesa. Versículo 4, la primera condición. Deleítate asimismo en Jehová, sabiendo que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová es la condición. Y la promesa es, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es deleitarse? Cuando usted va allí al parque de marisco y se come un arroz con cangrejo, por ejemplo, que a mí me gusta, a usted le gusta una langosta, un pescado, algo que tenga marisco o pescado, usted se deleita, ¿verdad? A veces la comida no está tan buena, entonces no se deleita. Deleitarse es una sensación placentera. Una sensación placentera con respecto a algo agradable. Es una sensación, que tengas esa sensación, deleítate, que las cosas de Dios te agraden y las cosas de este mundo no, hermano. Deleítate en las cosas de Dios. Ya tú pasaste a otra vida, tú eres una nueva criatura. Tú ya estás del otro lado. Deleítate en ese lado que vives ahora. Deleítate en el lugar que estás viviendo. Deleítate. Que haya una sensación hermosa todos los días y no estés deseando regresar a Egipto, a donde había puerro, cebolla, carnes. Andaban en el desierto yendo a la tierra prometida. Necesitaban regresar a Egipto para ser esclavos. Y ahora tú no eres esclavo, hermano. Tú eres libre. Cristo te dio libertad. Deleítate en Jehová. Y si tú te estás deleitando en Dios, estás bien. Y Dios está contento. ¿Y qué ocurrirá? La promesa es, te concederá las peticiones que están en tu corazón. Y esas peticiones la mayoría de veces van a estar de acuerdo a la voluntad del Señor, porque el Señor contesta toda petición del corazón que está dentro de su voluntad. ¿Y cómo conoces la voluntad de Dios? Al hacerte un lector asiduo de la palabra de Dios. Ahí aprenderás qué cosas están dentro de la voluntad de Dios. Versículo 5. ¿Qué dice? La condición, encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Dios todo lo que te está pasando. Encomiéndalo a Dios. Confía en Él. Y Él hará. Confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu caminar. Posiblemente estás equivocado, ¿ah? El Señor te ayudará.
encomiéndale tu camino, tu diario vivir, encomiéndale tu diario actuar, tu trabajo, tus acciones, tu enamorado, tu enamorada. Encomienda todo lo que eres. Encomienda a Jehová tus planes. Ahora dice, confía en Él. Confía. Otra vez, la confianza en Él. Así dice David, aquí está la clave para evitar amargarnos. Confía en el Señor. Puedes que hayas sido acusado, hermano, puedes que hayas sido calumniado, encomiéndale a Jehová eso. Y confía que Él hará bien las cosas y Él lo va a hacer a su manera. ¿Qué haces cuando alguien te ofende, hermano? Lo ofendes tal vez, lo insultas. Te insultan, tú insultas. Te pegan, tú les pegas. El creyente debe saber que mía es la venganza, yo pagaré. Hay otra cosa que dice el versículo 6. Mire, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Pronto, hermano, pronto. Las personas que te calumniaron, que dijeron algo contra ti, todo se va a saber. Si tú fuiste inocente, sí, todo saldrá a la luz. No reacciones de la misma manera, hermanos. Espera en el Señor, confía en Él. Él va a exhibir tu justicia, dice, lo que eres justo como la luz. Él la va a sacar a la luz, la verdad. Y tu derecho como el mediodía. Posiblemente, hermano, va a ocurrir mientras viva. En la mayoría de casos va a ocurrir. La gente se dará cuenta que te calumniaron. Y hay personas que te van a venir a pedir perdón. No hiciste nada malo, te quedaste callado, como dice más adelante. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, todo con claridad. La mayoría de veces, como dije, va a ser aquí. Pero si no ocurre aquí, hermano, allá. Lo importante es que estés en paz con Dios. Eso es lo importante. Eso es lo imprescindible. No te apresures. Cuando las cosas, a pesar de que tú estás haciendo bien, sin embargo, tú no entiendes por qué Dios demora. ¿Por qué Dios está demorando? Hermano, quédate en silencio. Dice, guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio. Espera en el Señor. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Quédate quedito. Cuando las cosas no ocurren y tú pides y pides, la recomendación es, quédate tranquilo, relájate. Guarda silencio. Versículo 7 dice, no te alteres con motivo del que hace del que prospera en su camino. No te alteres, hermano. Relájate. No te alteres por el hombre que hace maldades. No te alteres. Silencio en tranquilidad. Ora solamente a tu Padre en silencio por esas personas, por este gobierno, por los mandatarios de todo el mundo. Tranquilo, no te alteres. Él sabe lo que está haciendo, lo que Él está permitiendo. Versículo 8 también nos dice que dejemos la ira y el enojo. Porque cuando ocurren injusticias nos enojamos, nos llenamos de ira. Y no sé si les ha pasado, pero usted en la cama, cuando usted tiene algo contra alguien, no puede dormir. Cuando se pelean los esposos, ¿no? En la misma cama, están peleados, no pueden dormir. Y saben que la ira y el enojo disminuye los días de vida del corazón. Hace daño cuando uno está enojado, cuando uno está irado. La adrenalina fluye mucho y eso hace daño a nuestras arterias,
nos hace daño al corazón, nos afecta. La persona que está llena de ira constantemente se puede morir de un derrame, su corazón se daña. Por eso el Señor quiere evitarnos eso, que muramos del corazón de un derrame. Deja la ira, dice. Deja la ira y desecha el enojo. ¿Qué es desechar? Es botar algo a la basura. Bótalo a la basura el enojo. Aunque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pero aquí dice que aún el enojo no tenemos por qué enojarnos. Si podemos evitar enojarnos, muchísimo mejor. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, dice. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Ya? Vendrá el día, hermano, vendrá el día que todos los males de este mundo se van a acabar. Llegará el día en que todos los males de este mundo serán corregidos. El hombre, porque se ha apartado de los principios bíblicos, más le hicieron caso a los psiquiatras y a los pensadores de ahora. Se han apartado, hermano. A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Y la Biblia dice, ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Esto que nosotros estamos es algo inexorable, hermanos. Esto está conduciéndose a lo que el Señor dice, que llegará el momento en que Él nos vendrá a ver en el arrebatamiento. Esto es parte. La maldad se está multiplicando. Yo digo, es inexorable. Así que no pensemos vivir en un Ecuador de paz, en un Ecuador de justicia. No pensemos, hermanos, porque ya los mandatarios, los dirigentes políticos se dejan conducir, ni siquiera por la Constitución, se dejan llevar por sus entrañas, por lo que piensan en su mente y en su corazón. Las decisiones que se toman en este país son políticas. O sea, son decisiones personales que la llevan al partido y por eso es que estamos así. Llegará este momento, hermano, en que todo esto será corregido. Quizás venga un gobierno y lo pueda remediar en algo, pero esto es inevitable. Lo que sí dice la palabra de Dios, dice, por de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Los malos van a recibir su merecido, pero los santos creyentes tendrán todas las bendiciones. Pues de aquí no existirá el malo, pero los mansos heredarán la tierra. ¿Qué tierra? Esta, hermano, esta tierra remodelada por Cristo. Cuando descendamos nuevamente a vivir aquí el milenio. Mientras tanto, ¿qué debemos de hacer? Hermanos, confiar en Dios. ¿A qué grupo perteneces? ¿A los malos o a aquellos buenos? ¿Cuándo uno llega a ser bueno? Cuando acepta a Cristo. Si usted pertenece al grupo de los malos, es porque no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y usted lo necesita. Es urgente que le abra su corazón a Cristo. Es urgente para que cambie su vida, para que cambie su manera de pensar, sea guiado por la palabra de Dios y no por los hombres malos. Cámbiese de grupo, cámbiese a Cristo. Y si usted ya es creyente, ¿a qué grupo pertenece? ¿A los hermanos amargados? Dice la Biblia en Hebreos, no dejemos crecer ninguna raíz de amargura. ¿Y por qué nos amargamos? Alguien nos provocó a eso. Tenemos que desechar. La palabra clave de este salmo es confía en Dios. Pese a todo, confía en Dios. Agárrate de Dios. Si hay un hombre que fue ejemplo de confianza en el Señor, se llamó Martín Lutero. Ya vamos a cumplir 504 años. El próximo domingo, el 31 de octubre, vamos a cumplir 504 años
de cuando este hombre se levantó en contra de la maquinaria eclesial católica y clavó las 95 tesis allá en la catedral de la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Si hay un hombre que pudo confiar, fue este. Y al presentarse ante los grandes líderes, le pidieron que se retracte. Y él dijo, no puedo hacerlo porque mi conciencia está atada en la Escritura. No puedo ni quiero hacerlo. Él había descubierto la verdad. Y de allí en adelante, él se enfrentó a un poderoso ejército religioso. El Papa lo persiguió. Los evangélicos lo persiguieron. Porque también había evangélicos en ese entonces. No estuvieron de acuerdo. Los líderes, los reyes, lo persiguieron. Pero Dios también tenía personas que lo defendían. Y allá en ese lugar, viendo un castillo, escribió el himno que acabábamos de cantar: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Hermano, de allí en adelante su vida, después de romper con la iglesia universal, no la iglesia de Cristo, sino la iglesia del diablo, la iglesia universal, porque católico significa universal. Y todos somos católicos en cierta manera porque pertenecemos a la iglesia universal. Pero la parte de la iglesia universal que se había apartado de la Biblia y había buscado el bienestar económico nada más y dirigir a las naciones a través de la religiosidad. De esa se escapó Martín Lutero. Y esa iglesia lo persiguió, hermano, al punto de quererlo matar. Su vida de allí en adelante no fue la misma, huyendo de lugar en lugar, escondiéndose. Pero él no renegó de su fe y murió en Cristo. Él es un hombre que podemos decir, puso en práctica este pasaje: confía en Jehová y haz el bien. ¿A qué grupo perteneces, hermano? ¿A los que están amargados? ¿A los que se están amargando? ¿O a los que confían en el Señor? Anhelo como pastor que seas de ese grupo. Quizá tu situación en tu hogar no está bien. Posiblemente los hijos no te entienden, tienes pelea con los hijos. Quizás tu marido o tu esposo o tu esposa te hace la vida imposible, te maltrata. Pídele a Dios lo que debes de hacer, pero nunca actúes mal. No actúes mal. Actúa en bien. Te deleitarás del Señor. Él exhibirá tu justicia como la luz del día. Acuérdate que aquellos que estamos en Cristo andamos en la luz para guiar a otros a la luz. Que Dios los bendiga y pongamos en práctica todo esto. Amén.